ejército valiente, dispuestos a servir, siguiendo instrucciones de nuestro capitán, y unidos como hermanos, sabemos que la victoria es nuestra. Bien, levante su mano, ore por mí. Le voy a impartir la palabra y voy a continuar en esta mañana con el tema de impartición. Y vamos a mirar la definición de impartición. Señor, en el nombre de Jesús, me dispongo a enseñar tu palabra, mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Ellos son tus hijos, Señor. Más que mis hermanos, que mis ovejas, que mis hijos espirituales. Señor Jesús, tú los ganaste a ellos a precio de sangre. Yo no quiero ser un comunicador más. Yo quiero ser una persona que transforme la vida de ellos. Por lo tanto, ten misericordia de mí. Quiero ser ejemplo a ellos, Señor. Y te ruego, Padre, que en esta mañana tú me uses de acuerdo a esta palabra que tú me has dado, que llene la necesidad, no una expectativa, sino la necesidad de ellos. En el nombre de Jesucristo. Voy a abrir mi boca en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a continuar con el tema de la impartición. Estamos mirando impartición de espíritu, ¿se acuerdan? Y estamos mirando el ejemplo de impartición de espíritu, mirando el ejemplo de Elías con Eliseo, de Pablo con Timoteo, y miramos algunos ejemplos, algunos pasajes bíblicos acerca de la vida de Juan el Bautista en estos domingos que pasaron. Pero voy a mirar con ustedes ahora la definición de impartición para que usted pueda entender o nosotros podamos mirar la gran importancia de dejarse afectar por la palabra y por un hombre de ministerio. Yo soy un hombre de ministerio, soy un pastor del reino. No soy un comunicador más, no soy una persona que se para en un púlpito y dice tres o cuatro verdades bíblicas, sino que imparte de la vida de Dios que está en mí. Yo creo que de parte de Dios tengo una unción muy particular para afectar su vida. El asunto es que usted tiene que dejarse afectar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros como padres naturales no afectamos el crecimiento, el desarrollo de nuestros hijos, ellos van a crecer de una manera desordenada y, como he dicho siempre, si nosotros no los corregimos, en el mundo los corrigen. La cárcel los corrige, la policía los corrige. Y es mejor tener, según el concepto del mundo, a un hijo idiota, entre comillas, aunque nuestros hijos no son idiotas, reprendo al diablo, pero el mundo dice, bueno, pero tú tienes 10 años. Mira, ya yo me estoy acostando con mi compañera de estudio. Aunque el mundo diga que estamos criando hijos tontos, entre comillas, sabemos que no. Y es mejor que ellos piensen que son tontos cuando nosotros los estamos educando para servirle a Cristo, hijos temerosos de Dios, y no que con 12 años, 13 años, niñas ya estén abortando o jovencitos varones ya tengan 3, 4 mujeres. En lo espiritual es igual. Nosotros estamos creciendo en un proceso de desarrollo espiritual. No en un contorno natural, sino sobrenatural. Yo estoy levantando hijos, no para Satanás, sino para el reino de Dios, espiritualmente hablando. Y se hace necesario que para poder establecer el reino de Dios y poder dirigir a la gente a un destino profético que yo sé que Dios tiene para usted, yo tengo que impartirle a usted no solamente la palabra, sino el espíritu. Porque la palabra sin el espíritu no afecta. Y el espíritu necesita la palabra. No estoy hablando de
del Espíritu Santo, aunque Él forma parte importante en el proceso de la impartición. Estoy hablando de tu espíritu, que tiene que ser afectado por el Espíritu o por lo que Dios ha puesto en mi espíritu, de lo que yo tengo de parte de Dios y en mi espíritu para ti. ¿Están aquí? Ahora, la impartición como tal es la parte más difícil en el ministerio de cualquier hombre o mujer de Dios que sabe que no solamente es un predicador, que sabe que no es un comunicador de la palabra, que sabe que no solamente es pastor cuando se para en el púlpito, sino que sabe que más que pastor es un padre o una madre espiritual. Entonces la impartición para ese hombre, esa mujer que sabe que es un padre, una madre espiritual, la impartición es la parte más difícil, porque se requiere, óigase bien, la iglesia entre en un proceso de formación, en un proceso de desarrollo que va desde su conversión hasta que se convierta en un ministro de Dios, así como hizo Pablo con Timoteo. Si tú revisas los escritos y si investigas con algunos escritores de historia del mundo antiguo, específicamente en lo que se refiere al cristianismo, encontrarás que el apóstol Pablo afectó la vida de Timoteo de una manera bien terrible. Timoteo fue enseñado por su madre y por su abuela. Fue enseñado en casa, los enseñó. O sea, cuando Pablo conoció a Timoteo era cristiano. Él ya tenía una base. La base de él era las enseñanzas de su abuela Loida y de su madre, Eunice. Pero cuando Timoteo se puso en las manos del apóstol Pablo, ya Timoteo no estaba recibiendo la palabra como si la recibiera de su abuelo o de su mamá, sino como de un padre espiritual. Y Pablo entrenó a Timoteo, se los llevaba a sus correrías apostólicas, se los llevaba a visitar las iglesias, se los llevaba a los viajes misioneros. Y Timoteo veía cómo el apóstol Pablo hacía la obra de Dios, cómo el apóstol Pablo predicaba. Por eso, cuando él escribe, él le dice: lo que has oído de mí y lo que has visto de mí ante muchos testigos, esto te encargo que tú enseñes a hombres fieles e idóneos. Es decir, tú tienes que reproducirte en gente, número 1, fiel. Diga conmigo, fiel. Y número 2, idóneo. O sea, no se requiere solamente la fidelidad, sino la idoneidad. Y la idoneidad es la capacidad que nosotros tenemos, o el complemento que nosotros somos para nuestro Padre espiritual, de que Él pueda desarrollar su ministerio y establecer el reino de Dios. Por ejemplo, las esposas, los casados, es la ayuda idiota. Amén. Idónea, no idiota. Porque algunos tienen que sus mujeres son ayuda idiota, pero nuestras esposas son ayuda idónea. A ver, esposa, diga conmigo: yo rehúso ser ayuda idiota, diga. Es como ayuda idónea, son que el complemento para que Adán pudiera sojuzgar la tierra, llenar la tierra, gobernar el mundo que Dios le dio. Adán necesitaba una mujer. ¿Sí o no? ¿Qué necesitaba Adán? Una mujer. No solamente para las cosas sexuales, porque la idea de muchos maridos es que la mujer solamente es un objeto sexual. Entonces ella sería un aparato, ¿sí o no? Como el vehículo. No. Es más que eso, porque habrá momentos en que uno no puede tener sexo con la mujer, o la mujer con el hombre. Entonces la idoneidad se desarrolla en el hecho de nosotros tener la capacidad de poder ayudar al hombre o a la mujer de Dios, quienes son nuestros padres espirituales, para que ellos desarrollen su ministerio y establezcan el reino de Dios. Entonces, un hijo espiritual viene a formar parte del desarrollo ministerial del hombre o la mujer de Dios cuando él ciertamente es un idóneo o una idónea.
Amén. Y la iglesia tiene que saber eso. Algunos en la iglesia lo que buscan es solamente tener una información bíblica, conocimiento bíblico. Otros quieren profecías, pero no de Dios, sino de acuerdo a sus caprichos. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento hubo alguien que contrató un profeta para que le profetizara sus caprichos. Y hoy en día hay gente que está buscando profetas, no para que le predique la palabra, sino para que le predique de acuerdo a sus expectativas religiosas, caprichosas, amados, y eso no funciona. ¿De qué te sirve a ti de que yo venga con una profecía? Oh, Cintia, Dios me muestra que tú vas a ser una profesional de la ciencia. Y te veo que estás construyendo un hospital. ¡Wow! Te veo llena de riquezas. Pero Cintia no vive la palabra. ¿De qué sirve eso? Yo la estoy engañando. ¿Por qué? Porque voy detrás de un don material. ¿Cierto? Entonces no se trata de traerle a usted y darle una profecía que vaya a inflar su ego o que vaya a acomodarlo en una posición religiosa y que usted se crea Superman cuando ni siquiera es Robin. O sea que Batman es mayor que Robin, ¿no? Amén. Aleluya. Lo que nosotros necesitamos como iglesia en estos últimos tiempos es una palabra madura, fresca, que me labre el destino que Dios trazó para mí, que me forme para poder yo servirle al Señor. Y yo quiero decirle que es con la impartición que se puede formar el carácter de un verdadero discípulo, de un verdadero hijo. Jesucristo impartió a sus 12 discípulos. ¿Quiénes fueron ellos? Elías impartió a Eliseo. ¿Quién fue Eliseo? Pablo impartió a Timoteo y a Tito. Moisés impartió a Josué. Y en la actualidad en la iglesia es un padre espiritual, no solamente un pastor, sino un padre espiritual, el que imparte a sus discípulos. Amén. Ahora, no hay que dudar que tú tienes conocimiento, y no es que tus conocimientos sean anulados, pero sí es importante y necesario que cuando tú escuches la palabra. A mí me sucede cuando yo voy a Guayaquil a escuchar a mi padre, yo me desenchufo y yo no sé nada, aunque él diga algunas cosas que ya yo sé. Pero como yo no estoy en calidad de medir a ver si él sabe más que yo, porque ambos somos pastores, yo no voy en función de a ver si lo que él enseña es algo que me sirve o no me sirve, sino que yo voy solamente en función, en calidad de hijo, de recibir de mi Padre espiritual para yo crecer en el ministerio y luego impartirle a ustedes aquí en Guaranda lo que recibí de mi Padre espiritual. Usted nunca ha visto que los pájaros disparan a las escopetas, ¿cierto? Es el cazador quien dispara. Dan gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, de acuerdo a la información bíblica que cada uno de nosotros pueda tener, hay que saber que Dios no respalda la información bíblica. Dios respalda es la práctica de esa información bíblica. Amén. Hay mucha gente en el infierno con conocimientos de la Biblia. Gente que tú ves por ahí en el mundo, le predicas la palabra y conocen la palabra. No sé si te ha pasado que te has sentado con alguien a hablarle algo de la palabra, algo del Señor, y parecen ventiladores dañados. Te dicen así con la cabeza y te confirman, y tú ves que de repente saben un poquito más que tú, pero su estilo de vida demuestra que solamente son
intelectuales bíblicos y no tienen una vida de testimonio de que ciertamente Dios vive dentro de ellos. Ahora, la impartición se hace de adentro hacia afuera. Diga conmigo, la impartición es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Muchos predicadores quieren cambiar primero lo de afuera sin afectar lo de adentro. En muchas iglesias te afectan tu manera de vestir, tu manera de peinar, tu manera de arreglarte. Como una iglesia pusieron una hermana en disciplina porque se cortó solamente 2 deditos del pelo por la horquilla. Y como superpastor que se lo había cortado. Porque está pendiente es que te pones, que no te pones, que te viste, que no te viste. Y son gente que, bueno, como no tienen más nadie que le enseñe, creen que eso es la palabra y son una bomba de tiempo. Son una olla a presión. ¿Sí o no? Son personas que están como cuando tú agitas la cola. Destápela. Parece una botella de champán en fiesta. ¿Sí o no? Que cualquier emoción por ahí, cualquier tornillo mal puesto, cualquier persona que venga con un demonio mayor que el demonio que ella tiene, para tentarle, yo te garantizo que parece Montoya en carretera. ¿Por qué? Porque se trata de afectar los de afuera. Yo no gano nada con afectarte los de afuera si por dentro tú no estás edificado. Tú tienes que ser afectado de adentro. Y es muy difícil afectar lo de adentro que afectar lo de afuera. Por ejemplo, si aquí me entra una hija de nosotros, espiritualmente hablando, una hija espiritual, con una falda aquí a 2 centímetros del panty, ya uno tiene que corregirle y exhortarle. Y le digo a Mónica, vaya, hable con esa mujer, preste una falda para que no ande aquí sonsacando a los hombres. ¿Sí o no? O sea, es fácil corregir lo que se ve. Es muy fácil. Pero corregir lo que no se ve es lo más difícil. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. ¿Se acuerdan de esa canción? Entonces, nosotros podemos ver caras, pero no te podemos mirar lo que está dentro de tu corazón. Eso lo ve el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo nos usa, Él nos da una palabra que sin tú darte cuenta, y vas a pensar que alguien nos chismoseó, y nadie nos chismoseó, sino que fue el Espíritu Santo que nos trajo una palabra de acuerdo a tu necesidad interna. Entonces, ¿qué sucede? De repente tú te resientes. Pero si sabes que es Dios quien te habla, tienes que darle gracias al Señor. Entonces, la impartición es la parte más difícil. ¿Por qué es la parte más difícil? Porque algunos quieren buscar información, profecías, emociones, prosperidad y lo demás, pero no quieren formación. Y es con la impartición que se forma. Pero la impartición es la parte más difícil en el ministerio de un hombre de Dios, porque la impartición tiene que hacerse desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y este trabajo de impartir de dentro hacia afuera se hace más que todo en la consolidación con el creyente, con el discípulo, especialmente cuando el discípulo o el creyente está naciendo de nuevo. Es decir, cuando él está empezando en los caminos del Señor. Ahora, para la gente que ya tiene mucho conocimiento, porque tiene mucho tiempo en el Señor, también es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque se tiene una estructura, una posición doctrinal, teológica, se tiene el conocimiento y es difícil arrancarle una estructura vieja, religiosa, y establecer el reino. O sea, es como cuando tú quieres reconstruir un edificio. Quieres hacerlo nuevo desde sus cimientos.
Te es fácil tumbar las paredes y hasta tumbar las columnas, pero se te va a hacer más difícil sacar el cimiento viejo para poner uno nuevo. Tú tienes que contratar un bulldozer y eso se va a llevar días, meses si es posible, para sacar toda el material viejo, empezar a hacer zanjas nuevas, sacar tierra vieja y empezar a poner nuevamente el cimiento para levantar el edificio nuevo. ¿Sí me entienden? Entonces, yo no quiero que tú seas un edificio viejo. Oh, yo quiero hacer un edificio nuevo. Entonces tú tienes que dejarte afectar las zapatas, tu fundamento. ¿Sí o no? Yo quiero que Dios me use. Bueno, Dios te va a usar. Pero yo te voy a mostrar por la palabra lo que sucede con Jeremías. Vamos a Jeremías. Vamos a adelantarte un poquito. Aleluya. Gloria al Señor. Jeremías, Antiguo Testamento. Ya les digo dónde. Déjenme mirar mis notas. Jeremías capítulo 51, verso 20 al 23. Jeremías capítulo 51. Jeremías 51, verso 20 al 23. Miren cómo dice: martillo me sois y armas de guerra. ¿Cómo le dijo Dios a Jeremías? Tú eres para mí un martillo y eres arma de guerra. Miren lo que es un ministro de Dios en las manos de Dios. Un verdadero ministro. O sea, ¿qué es? Yo, por lo menos yo soy martillo de Dios. Por eso es que a veces la cabeza te duele tanto. Y yo soy armas de guerra. Dice: y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Eso sí está bien tremendo para mí. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Ahora oído, el ministerio de Jeremías no era un ministerio pastoral, era un ministerio profético. Y Dios dio a Jeremías no solamente que fuera pastor de Israel, sino que fuera pastor a las naciones. Y el ministerio profético es un ministerio que establece fundamento, porque Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, pero que tenemos un fundamento apostólico y profético. Entonces, el profeta como ministerio establece el fundamento para la iglesia, para el reino. Por eso Dios llama a Jeremías, como lo llama, martillo y arma de guerra. ¿Por qué? Porque por medio de Jeremías Dios no solamente iba a quebrantar naciones, no solamente iba a destruir reinos, no solamente iba a quebrantar caballos y a sus jinetes, no solamente iba a quebrantar carros y a los que en ellos suben, no solamente iba a quebrantar hombres y mujeres, no solamente iba a quebrantar a viejos y jóvenes, no solamente iba a quebrantar a jóvenes y vírgenes, también iba a quebrantar a los pastores y a su rebaño. Y aunque está hablando aquí simbólicamente de un pastor de ovejas de 4 patas, pero está hablando en esencia de un hombre que pastorea gente. O sea que yo en algún área de mi vida tengo que ser quebrantado. Yo no soy todopoderoso. Yo no soy mayor que nadie en esta iglesia. Debo ser el más pequeño de ustedes,
pero yo también necesito ser quebrantado. Y quien me quebranta a mí es una persona superior a mí en ministerio, el cual es mi padre espiritual. Y quien quebranta a mi papá espiritual es el apóstol. Y quien quebranta al apóstol es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, nadie puede llegar a ti. Una oveja de este redil no puede llegar a ti a quebrantarte, porque está en lo incorrecto. ¿Sí o no? Está fuera del orden que Dios estableció. Entonces, note cómo Dios levanta a este hombre llamado Jeremías con un propósito. Porque el propósito de Dios con Jeremías era que Jeremías se convirtiera en un instrumento de Dios para poder establecer el reino de Israel en su tiempo. Ahora vaya conmigo a Jeremías capítulo 1, verso 4 al verso 12. Jeremías 1, 4 al 12. Porque en la iglesia hay muchos creyentes todopoderosos que no se les puede decir nada porque se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque no han entendido la función de uno como padre espiritual. ¿Sí me entienden? Cada uno de nosotros tiene un ego, tiene un yo. En algunas áreas de nuestra vida ese ego y ese yo es importante y Dios lo usa. Pero ese ego no puede servir como escafandra o caparazón para impedir que el padre espiritual forme al discípulo o que tenga que quebrantar en él algunas áreas. ¿Ok? Entonces mucha gente en la iglesia se ha sentido ofendido porque no han entendido el plan, no han entendido el propósito, no han entendido el propósito por el cual Dios me trajo al lado de ustedes. Da gloria al nombre del Señor. Jeremías capítulo 1, versos 4 al 12. Mire cómo dice el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, oído, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ¿cómo dijo Jeremías? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo Jeremías? A ver. ¿Ah? Usted nota que en ese A hay dos signos gramaticales, un palito con un puntico. ¿Qué indica eso? Admiración o exclamación, de dolor o de gozo, o también de asombro. ¿Cómo diría Jeremías? A ver, si a ti te muestran un billete de $2,000, ¿tú cómo haces? ¿Sí o no? O si de repente tú estás sentado en un restaurante, ojalá no sea en Alcalá, se te mete una cucaracha por aquí por el zapato, ¿cómo harías tú, Erika? ¿Ya? Esta mujer brinca. Usted no la ha visto jugar fútbol a ella. Terrible. Parece una china levantando patas ya. ¿Sabe cómo dijo Jeremías? ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! Así dijo. Cuando Dios le dio la palabra a Jeremías de levantarlo como un profeta, el hombre exclamó asombrado porque él no lo creía, no lo aceptaba. Y cuando Dios escuchó la expresión de Jeremías,
Cuando él dice, aquí no sé hablar porque soy niño, Jehová le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Miren el compromiso de un ministro de Dios. No estar en el lugar que uno quiere, sino estar en el lugar donde Dios le envíe. Por lo cual se requiere renuncia de mi querer, de mi deseo, para estar en el lugar correcto. Porque Dios a mí no me va a bendecir en mi lugar, sino en el lugar de Dios. ¿De acuerdo? Igualmente para ti. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Mira la seguridad de Dios con Jeremías. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día, oído, sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cómo puso Dios a Jeremías? Lo puso sobre una posición de autoridad, sobre naciones y sobre reinos. Ok, pero él tenía que cumplir el plan de Dios. Tú vas a ir a donde yo te envíe. Vas a hablar lo que yo te digo. O sea, que un profeta o un ministro de Dios no habla lo que él quiere hablar, sino lo que Dios le dice que debe hablar. Y muchas veces Dios a ti no te habla lo que tú quieres oír. ¿Sí o no? O sea, un verdadero ministro de Dios se para en el púlpito, en el altar, y dice, así dice Jehová el Señor. Gústele usted o no le guste, Jehová habló y punto. Y es lo que Dios dice. Si pudiéramos nosotros, bueno, suponte que Dios baja una urna del cielo, ok, con tantas balotas y papeletas, de colores o de números. Bueno, o con gustos. A ver, Dios bajó aquí una olla donde hay muchas balotas y dice, bueno, los que quieren una palabra profética, venga, saquen la mano de la balota profética. Los que quieren una palabra de prosperidad, y los que quieren una palabra de fe, los que quieren una palabra de milagro, de aliento, una palabra de estímulo. Hermano, yo creo que si todas las iglesias, Dios no hace eso, la mayoría fuera corriendo una palabra estimulante, o de profecías, o una palabra de milagros. Porque yo sé que la necesidad que la iglesia tiene, la necesidad necesita milagros. La iglesia necesita milagros. ¿Sí o no? Estímulo. Necesita profecías. La iglesia, tú y yo, necesitamos que Dios nos estimule con una palabra. ¿Cierto? ¿Usted está aquí conmigo? ¿Sí o no? Esa es una realidad. Pero entonces Dios dice, ¿qué es lo que yo creo? Y lo que mira la palabra. Dios dice, bueno, yo quiero hacer en ti milagros, yo quiero sacarte del enredo en que te metiste, quiero libertarte, quiero echarte fuera del diablo, quiero sanarte, quiero prosperarte, quiero hacer tantas maravillas que yo quiero hacer. Pero Dios dice, hijito, hijita, si yo te doy lo que tú me pides y no te estructuro, no te formo, lo que yo hago y te doy, es posible que estés bien. Pero como no tienes una formación en tu espíritu de servicio y de militancia, tú te me puedes perder. Miremos a Dios como el educador. Un buen educador, si su estudiante va mal en clases y él lo promociona a un nuevo nivel de estudio, ¿no lo perjudicó? ¿No le hizo un daño? ¿Sí? Y Dios sabe cuál es tu necesidad. Pero ¿qué te pide Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego tus necesidades, que son añadiduras, vendrán, pero después de buscar el reino. Si miramos el ejemplo de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías, Dios le dice, te he puesto en este día sobre naciones
y sobre reinos. ¿Para qué Dios puso o para qué Dios llamó a Jeremías? Dice, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Pero el propósito de Dios con Jeremías era edificar y plantar. Es decir, Jeremías, antes de que tú edifiques y plantes, primero tienes que arrancar lo arrancado, tienes que destruirlo, lo destruido tienes que arruinarlo y lo arruinado tienes que derribarlo. ¿Por qué? Porque no se puede construir sobre ruinas, hermanos. Jesús dice claramente que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Y tú y yo, si queremos el vino nuevo, tenemos que dejar de ser odres viejos. Un odre es una botella en la antigüedad hecha de cuero de vaca o de cualquier animal, donde se echaban los líquidos. Y el vino, cuando se echaba en esa botella de cuero, con el tiempo se fermentaba. Y si la botella era así, con el tiempo se iba expandiendo debido a los gases. Y si era una botella vieja, se perdía el vino nuevo y se perdía el odre. Es decir, que si Dios trae a nosotros una unción del reino como la que yo quiero, como la que leemos en el libro de los Hechos, como la que Dios desea derramar, y nosotros seguimos siendo odres viejos, esa unción nos mata. En serio, nos destruye. Usted se imagina a un predicador carnal que no puede ver curvas porque los ojos se le ponen así, no puede ver falda. Yo conozco muchos así. De veras, los conozco así. Si tienen un don y ven una hermanita tierna y jovencita y dicen, hermanita, mucho gusto, mi nombre es Ramashenda Ramasonda, le habla hasta en lengua. Quiero decirte, anota mi número celular, ¿por qué no me das el tuyo? Porque te quiero ayudar en las cosas. Bueno, y como es toda tierna en las cosas de Dios, o se la tira de tierna, porque hay unas carnales que se la tiran, tú sabes, ¿no? Hay de todo. Entonces, bueno, el tipo usa los dones. Abracadabra, pata de cabra, te saqué un conejo, mira la baraja que saqué de la manga de mi camisa. En serio, empieza a hacerle tantas señales. Usa un don profético y Dios me muestra y Dios me dice, y la tonta se la cree para llevarse a la cama. ¿Sí o no? ¿Tú te imaginas a ese predicador con una tremenda unción que tiene Benihín? El tipo, si por misericordia de Dios, Dios no lo mata, Satanás lo revuelca en el infierno. Hay gente en el infierno que tuvieron dones. El mismo Satanás, aun estando endemoniado, tiene dones. Los brujos tienen dones. Pastores con dones, pero sin destino en Dios, llevando a la iglesia a la perdición. Usan los dones para manipular. Pero Jeremías, que fue llamado por Dios, siendo un niño que no sabía nada. A Dios le gustan los niños que no saben nada. A Dios no le gustan los viejos rodillones, los cuchibarbies espirituales. Dios no los quiere, porque están reencauchados, hermano. En serio, y no importa la edad que tú tengas, si tú tienes mucho tiempo en el Señor y no eres efectivo en el reino, necesitas cirugía. Que el Espíritu Santo te coja y te alinee. ¿Sí o no? Entonces, si yo soy un odre viejo con dones, ¿usted se imagina? ¿Usted se imagina lo que sería su vida? Y por lo menos yo hablo así porque yo sé que yo a usted lo estoy afectando para bien en el reino. Y nosotros, mi esposo y yo, hemos dado testimonio y ejemplo aquí en esta ciudad y en medio de ustedes. ¿Sí o no? Y nadie puede acusarnos de nada, gracias al Señor. Pero mire, Dios le dice a Jeremías,
Yo te di autoridad, te puse sobre naciones y sobre reinos. Ahora, los reinos y naciones de lo cual Dios está hablando de naciones con connotaciones satánicas y de reinos gobernados por hombres, por reyes en la antigüedad, que simbolizaban a Satanás, como Tiro, rey de Persia. ¿Se acuerdan el tema de ayer en la mañana? Los que vinieron a la intercesión, ¿te acuerdas, Vinicio? De ese rey. Dile a Tiro, dile al rey de Babilonia. No le estaba hablando al rey de Babilonia, sino al Satanás que estaba dentro de ese rey. Hay gobernadores, hay alcaldes, hay prefectos, hay gente en la política, jueces, hay senadores, concejales. Óigase bien, que no le están sirviendo a la nación como deben hacerlo de acuerdo a la Constitución, sino que son tropiezo a los pobres de este país. Ellos están endemoniados. Son gente que usa las leyes para su beneficio. Pero aún más allá, hay naciones, por ejemplo en el África, hay naciones que los presidentes son gurú del diablo. Son satánicos. En Haití, Haití es una nación pobre, requete pobre, más pobre que el pobre, por la práctica del satanismo y de la hechicería. Y la mayoría de sus presidentes fueron gurú, o son gurú. Practican lo que, ¿cómo llaman eso? La gente que mira así, los muertos vivientes, ¿cómo le llaman? Los zombies. En serio. Entonces, hay personas que están impidiendo tu avance espiritual. No es tu suegra, ni tu suegro. O pueden ser tu esposo o tu esposa, tu hijo, tu abuela, tu nieto, tu nieta, tu biscanieta. Es posible. Si ellos se están oponiendo a tu avance espiritual, son personas con connotaciones diabólicas y satánicas, para que en ti no se establezca el reino de Dios. Hay instituciones educativas y políticas en esta nación que son instituciones con grandes connotaciones diabólicas, satánicas, para que el Ecuador no conozca el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios llama a un hombre de ministerio, le da una autoridad y lo pone arriba sobre esas naciones, sobre esos reinos que impiden que se establezca el reino de Dios en tu vida. Dice, para arrancar y para destruir. Es más, ahora, si lo miramos desde el punto de vista personal, tenemos que decir que el ministro de Dios, un padre espiritual, para poder plantar y edificar. ¿Cuál es el objetivo de un ministro de Dios? Plantar el reino y edificar el reino. O edificar y plantar el reino de Dios en la vida de la iglesia. Pero ¿qué es lo que hay que hacer primero? Arrancar. ¿Qué más? Destruir, arruinar y derribar. Es decir, lo arrancado no se puede dejar botado. Tiene que destruirse. Lo destruido tiene que ¿qué? Arruinarse. La palabra arruinar es quitarle el poquito valor que le quedó a algo. Por ejemplo, si tú tienes una zapatería y a ti se te incendió el almacén de zapatería, los bomberos están echando agua. Cuando se acaba el fuego, tú entras sobre los escombros y sacas un zapato viejo, un zapato nuevo por acá, pero ya parece viejo porque está medio quemado. Y este lo puedo vender en $1. Este zapato lo puedo vender en $5. O sea, tú tratas de recuperar, ¿no? Entonces hay que quitarle. Si hay algo en ti que te impide que el reino se te establezca, vea, usted tiene que dejar que se le arruine o que se le quite el poquito valor de lo que tú tienes. Tú no puedes parar todo. ¿No? Sí, yo sé que es el pastor y la palabra, pero no. Parecen perros con pulgas. O sea, si yo sé que en mí hay algo que tiene que ser arruinado, yo qué voy a hacer con la caparazón de tortuga viejo, parece que estuviera en Galápagos. No, ese demonio no me lo toquen.
No, yo tengo que dejar que me destruyan lo que arruina mi vida antes de que yo sea arruinado en el infierno. Porque hay cosas pequeñas que nos pueden arrastrar a nosotros al infierno, hermanos. Oh, pastor, pero usted, ¿por qué es tan exigente o exagerado? Es que yo no puedo echarme una canita de aire y te puedes quedar calvo. ¿Quiere que se lo muestre por la Biblia? Ok, ningún problema. Cantares, sin cerrar Jeremías. Vaya a Cantares un momentito, por favor. Aleluya. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Bien, Cantares 2:15, mire cómo dice: atrapen las zorras pequeñas. ¿Qué hacen las zorras pequeñas? Arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Cómo dice Cantares 2:15? Léalo en voz alta. ¿Cómo? Léalo en voz alta. Cazarnos o atrapen, es lo mismo. ¿Qué van a atrapar? ¿Las zorras viejas? No, las pequeñas. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las zorras pequeñas en un viñedo? Se comen la flor. Se comen la flor. Y si se comen la flor, no hay fruto. Dile que está a tu lado: déjate atrapar la zorra, dile. Y le dije: déjate atrapar la zorra. ¿Sabe? En mi ciudad, Barranquilla, yo creo que eso pasa en todo el mundo. Cuando las niñas tienen 14 años, que ya le está saliendo el pechito, ya más o menos tienen cadera, entonces ellos dicen: uy, soy el jardinero, voy a regar esta florecita. ¿Con qué las riegan? Con piropos, con regalitos, con cosas, ¿sí o no? Esas son las zorras para esas niñas. Es decir, todo aquello que te quita el gozo en el Señor, que te quita las aspiraciones de servirle a Dios en el ministerio, todo aquello que causa en ti que te atrofia tus dones espirituales, todo aquello que viene como un lazo del diablo para atraparte y desviarte del propósito de Dios, son las zorras de Satanás. Y tú tienes que dejar que yo te atrape esa zorra, ¿sí o no? Ahora, si yo te descubro a ti una zorra, ni modo, tú tienes que dejar que yo te amarre esa zorra, ¿cierto? Tú tienes dones, tienes ministerio, tienes talento, todo lo que estamos aquí. Dios nos dio, cuando Dios nos llama a nosotros a la salvación, nos da el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo entra los dones, es decir, entra el cielo completamente, porque Él es Dios. O sea, potencialmente, si una persona se convierte hoy a Cristo, potencialmente es un ministro de Dios. En la medida en que va creciendo en el Señor, va descubriendo dones. Inicialmente la gente empieza por el canto, por querer cantar, aunque en el baño se canta y se va el agua, pero quiere cantar. O sea, tiene ese deseo. O sea, por algo empieza el Espíritu Santo, ¿sí me entiende? Pero si después de 6 meses, hermana, como ha pasado con algunos, hermana, ya queremos ensayar con usted, es que no puedo. Mi esposo, mi suegra, mi suegro, mi niño, mi abuela, mi tía, y está enzorrada. Claro, ¿sí o no? Hay gente que puede tener tiempo en el ministerio, y yo sé que son potencialmente gente que puede servirle a Dios y puede pararse y derribarle el rancho al diablo, pero como están llenos de zorras, no pueden producir el fruto que Dios espera que nosotros produzcamos. Entonces, note, volviendo a la definición de impartición, yo he llamado a lo que dice Jeremías en el capítulo
yo he llamado a esto el plan Jeremías. ¿Por qué es el plan Jeremías? Porque es el proceso que empleó el profeta Jeremías para desarrollar su ministerio. Y este proceso no lo diseñó Jeremías. No lo diseñó Jeremías. ¿Quién lo diseñó? Lo diseñó Dios. Dios dijo: te he levantado por profeta a las naciones. Jeremías, tú vas a plantar y edificar, pero primero vas a arrancar. Lo arrancado, ¿lo qué? Lo destruyes. Lo destruido, lo arruinas. Lo arruinado, lo derribas. Miren, si nosotros dejamos algo en nuestra vida, algo que bueno, yo hoy sí me siento libre, gracias Señor por la palabra, aleluya, voy positivo. Prepárate, diablo, que ahora sí Dios me habló y ya me compuse. Señor, de aquí en adelante, firme, fiel. Y le aparece por ahí a la hermana, no don Ramón ni Kiko, ni el profesor Girafales, sino que le aparece un mascancán de 2 metros así. Ay. O sea, hubo algo en esa persona, hubo algo que no se dejó atrapar. Hubo algo. Si usted al médico le manda 10 inyecciones, se pone 5 porque medio se sintió bien, no terminó el proceso y el virus recobra fuerza, y entonces le van a mandar otras inyecciones diferentes que duelen más y 20. Y su nalga va a parecer un colador después. Entonces, si hay algo en mí, algo pequeño, mira, aquí no, yo creo que los que estamos aquí, ninguno adulteramos, ninguno fornicamos. Ya usted no fuma marihuana, ni bebe ron, ni se viste de pájaro azul. Ya usted no baila carnaval. Pero seguramente hay algo pequeñito que está afectando tu desarrollo espiritual. Usted no es tan tonto como para seguir en esa vida. Si tú sigues así es porque eres más que tonto. ¿Sí o no? Entonces, yo creo que tú debes tomar una reacción y dejar que el plan Jeremías funcione en ti. O sea, tú no puedes irte de aquí con algo arruinado sin que esté derribado. O sea, porque la ruina es quitarle el poco valor de lo que queda. Pero aún hay que ir más allá, derribar lo que a mí me hace daño en mi crecimiento espiritual. Pregúntale a la gente que no vino hoy. ¿Por qué no vino? Porque todavía vive sobre ruinas evangélicas y religiosas. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Plantar y edificar. Pero para poder plantar y para poder edificar, yo tengo que dejarme impartir. No un pensamiento, no una teología, no una costumbre, sino el reino de Dios. Y el reino de Dios imparte con una palabra que te revela el propósito. Aleluya. ¿Dan gloria al nombre del Señor? Es algo así como cuando tú vas manejando y está lloviendo, hay neblina. Por lo menos yo veo a Roque cuando nos ha llevado a Guayaquil, que lleva el parabrisas. Swiss. Pero como no tiene calefacción en el carro, entonces coge el trapo y limpia el vidrio para poder ver. Es posible que tu parabrisas tenga los limpiavidrios, pero no tiene calefacción, te impide ver. Entonces deja que este conductor te coja y por dentro con el trapo de la palabra te limpie el parabrisas para que puedas ver tu destino en Dios. Yo estoy mostrándote el plan de Dios a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dan gloria a Dios. Aleluya. Atrapen las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Esto habla de la muestra de Dios a un avivamiento. Cada vez que Dios quiere hacer algo, Satanás envía sus zorras pequeñas.
Cada vez que el diablo ve que en ti hay un fruto, Satanás te envía las zorras pequeñas. Y yo te garantizo que no te va a enviar un demonio muelón o con cachos, no. Te manda depresión. Ya no te mandes 3, sino 4. O posiblemente te manda una falda o un pantalón. O sea, o sencillamente te muestra, te pone los ojos como Rico McPato, así como con caja registradora, mirando tu progreso económico. Pero más allá de eso, yo quiero que tú sepas que hay un reino invisible que conquistar. Y hay que tomarlo por la fuerza, amados. Si ya ha llegado en ti la modorra espiritual y el acomodamiento, reprenda al diablo y levántese con poder y diga: zorra pequeña, tú no me vas a comer la flor, porque yo voy a dar fruto a mi Señor Jesucristo. Aleluya, dan gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, escúchame esto. Cuando un nuevo creyente, estoy hablando ahora con la gente nueva en el Señor y con los viejos también. Cuando un nuevo creyente está en el proceso del nuevo nacimiento, se debe hacer lo mismo que el labrador hace en lo natural con el sembrado, pues el buen fruto depende del cuidado que se le da a ese sembrado. Como yo soy el sembrador aquí, yo tengo cuidado de la semilla que siembro, porque sé que depende de la semilla es el fruto. ¿Sí o no? Aleluya. Dentro del proceso de impartición, que es lo que estamos mirando, el ministro de Dios es la persona que Dios ha puesto para consolidar a la iglesia, más nadie. Aquí yo no puedo traer un consolidador de afuera, a menos que sea mi padre espiritual que venga, o que él me envíe a alguien. Pero yo no puedo invitar a Ricky Martin: venga, consolídeme la iglesia. Shakira, consolídeme la iglesia. No. O profesor Girafales, venga, haga un circo. No, yo soy el consolidador que Dios ha puesto, y espero que esté dando buen resultado para el Señor. Pero esta consolidación dentro de la impartición es el proceso que cuando se emplea en la vida de la iglesia, nosotros empezamos a ver que no solamente hay que agregar o poner, sino que hay que direccionar a las personas que tienen un llamado, que tienen un ministerio o que tienen un liderazgo. ¿Sí o no? ¿Usted ha comprendido hoy la palabra? Yo quiero que te pongas de pie. Yo continúo con este mensaje el domingo, y que usted empiece en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, a dejarse afectar por el Espíritu Santo, por la palabra y por este servidor que está aquí. Le repito, lo único que me interesa es ver esta iglesia crecer. En el nuevo lugar en que vamos a estar, yo tengo expectativa. Estamos casi en la Plaza Roja. Y yo creo que Dios no nos mueva a nosotros por casualidad. Y yo tengo la dirección de Dios para esto. Si no la tuviera, me quedara tranquilo. Amén. Pero tengo la dirección de Dios. Yo creo que si nosotros vamos a tocar la ciudad desde ese lugar, entonces tú tienes que disponerte y empezar a caminar en el plan que Dios trazó para ti, para esta iglesia. Dios tiene grandes cosas: crecimiento, avivamiento, restauración. Los que vinieron ayer en la mañana aprendieron algo que Dios me reveló ayer en la madrugada. Dios nos dio autoridad sobre Satanás para humillar al diablo, porque dice la Biblia en Hebreos que nosotros los hombres, somos un poco menor que los ángeles. O sea, los ángeles son mayor que nosotros. Y si el diablo era un ángel y Dios nos dio autoridad, es para humillarlo. Mira la revelación, la dimensión de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tú tienes un don, tienes un talento, tienes un ministerio. Dios quiere usarte con ese don, con ese talento, con ese ministerio.
y que tú seas un conquistador y avances ganando almas para el reino de los cielos, pero dejando que el reino se establezca en ti. Jeremías jamás pudo dar fruto sin antes él dejarse transformar por Dios. Cuando él aceptó, dijo, estoy listo, estoy hecho, entonces Dios lo ayudó, porque Jeremías era un joven, él no sabía nada del ministerio. Y posiblemente tú dices, bueno, yo quiero, pero no tengo la habilidad ni la experiencia. Sencillamente con tu querer, Dios puede guiarte de la mano y decirte, hijo, haga esto, hija, haga esto. Yo creo que Dios es de los que habla y Dios puede hablarte a ti. En lo personal, en tu casa, en tu lugar de oración, Dios te puede hablar a ti. Y Dios siempre te va a guiar a hacer lo bueno en una confusión. Levante las manos al cielo y hable con Dios en esta hora. En primer lugar, si usted reconoce que tiene zorras pequeñas, deje que los ángeles que están aquí las atrapen.